Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Cristian Antonio Acosta y en esta oportunidad le voy a explicar nuestro trabajo de estadística que consiste en el impacto económico generado por la pandemia. Los integrantes son mi persona, Cristian Antonio Acosta, Ángel Augusto Núñez Llanos, Joel Fernando Huanca Ortiz, César Steven González Arrande. En esta parte les voy a explicar la problemática que escogimos para realizar nuestro trabajo. Como todos sabemos, en el año 2019 fue notificado por primera vez en Wuhan el virus llamado el SARS-CoV-2, más conocido como el COVID-19. Este virus es una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde un resfriado común hasta enfermedades más graves. Asimismo, se formó en una pandemia que afectó a todo el mundo, generando una crisis económica. Por este motivo, los países a nivel mundial propusieron el aislamiento como medida importante que adopten las personas con síntomas del COVID-19 para evitar infectar a otras personas de su comunidad, incluidos sus familiares. El aislamiento se produce cuando una persona que tiene fiebre, tos u otros síntomas del COVID-19 se queda en casa y no va al trabajo, a la escuela o a lugares públicos. Lo puede hacer voluntariamente o por recomendación de su dispensador de atención de salud. Debido a la problemática, se presentó una solución para los alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú. Nosotros presentamos una solicitud para que la universidad pueda apoyar a los estudiantes generando una reprogramación de pagos, ya que en estos momentos, gracias a la coyuntura, ha golpeado fuertemente en el ámbito económico a todos. Se planteó una reprogramación de pago en cuotas no tan altas y en plazo de 12 meses como máximo. Gracias a esto ayudaría a que muchos estudiantes puedan seguir su proceso académico el siguiente siglo y no verse afectados. Planteamiento del objetivo general y específicos. Como ya mencioné anteriormente, nuestro trabajo estadístico se centró en la dificultad económica por la que estamos pasando nosotros y muchos de nuestros compañeros, con las pensiones de nuestro centro de estudio que trajo consigo la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 o mejor conocido como el COVID-19. El objetivo de nuestro trabajo se basa en conocer cuáles fueron los problemas económicos por los que ya pasaron los alumnos de la universidad afectados por la coyuntura mundial que trajo consigo el COVID-19. Objetivos específicos. Número 1. Pretender lograr que la universidad traten de reprogramar las cuotas de las pensiones que se pagan mensualmente. Realizar una investigación con un grupo de estudiantes a través de las encuestas para saber los gastos que realizan mensualmente. Informar sobre el número de alumnos que están satisfechos o insatisfechos con las pensiones mensuales. Dar a conocer por medio de tablas y gráficos los valores estadísticos de las variables encontradas dentro de la encuesta. Analizar de forma cuantitativa las cantidades de alumnos que desean que le reprograme las cuotas de las pensiones y por cuánto tiempo. Brindar soluciones o sugerencias para que la UTP pueda reprogramar las fechas de pago de pensiones. Nuestro trabajo tomó como población a todos los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú. Se tomó una muestra a 42 estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú. Unidad de análisis, un estudiante de la Universidad del Perú. Variables: estado laboral, cómo te afectó económicamente la pandemia, reducción de sueldo, problemas a realizar el pago de las pensiones, cuántas pensiones pendientes cuentas del siglo anterior, reprogramación de cuotas, tiempo sugerido para reprogramar las cuotas, beneficiario de algún bono del gobierno, porcentaje del sueldo para sustentar tus gastos personales y promedio del sueldo que recibe mensualmente. Tipos de variables. La variable cualitativa nominal. La tomamos como ejemplo el principal problema que tiene el alumno para realizar el pago de las cuotas. Cualitativa ordinaria. La tomamos como el estado actual laboral del estudiante. Cuantitativa discreta. Pensiones pendientes por pagar. Y cuantitativa continua,
tiempo de reprogramación de cuotas. El otro punto, la columna H5, la probabilidad de que los estudiantes prioricen su sueldo en gastos personales es del 0.214. Y en la columna H2, que son porcentajes, el 17% de los alumnos fueron despedidos de su trabajo. Como vemos en el F3, hubieron 22 estudiantes que tuvieron una reducción de sueldo como problema principal para pagar las cuotas de la pensión. Principales problemas que les surgieron a los alumnos al momento de realizar el pago de sus cuotas. Estos datos los sacamos, como ya mencioné anteriormente, de una encuesta que se realizó a 42 personas, o mejor dicho, alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú. Principal problema para realizar el pago de cuotas. Las opciones fueron suspensión perfecta de labores, que fueron 6 personas, despido del trabajo, 7 personas, reducción de sueldo, 9 personas, problemas de salud, 6 personas, priorizar gastos personales, 9 personas y ningún problema, 5 personas. El total de la muestra, 42. En la columna la siguiente tabla la probabilidad de que los estudiantes se encuentren laborando actualmente es de, como podemos apreciar en el gráfico, el 14% en la columna laborando H2 o labora eventualmente, nos dice que el 31% de los estudiantes no está laborando y el 55% sí está laborando. Como podemos ver en la columna F1 hay 23 estudiantes de un total de 42 que actualmente están laborando. La siguiente tabla a continuación la sacamos de la variable pensiones pendientes de los alumnos. Tenemos las opciones de 0 pensiones pendientes, 1 pensión pendiente, 2 pensiones pendientes, 3 pensiones pendientes, 4 pensiones pendientes y 5 pensiones pendientes. Medidas de tendencia central. Como ya vimos los datos anteriores, decidimos sacarle la media aritmética, la cual consiste en la sumatoria del producto del XI por el FI sobre n, que viene a ser la cantidad de datos. Nos sale que la media aritmética es 3. Quiere decir que el promedio de pensiones pendientes de los alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú son aproximadamente 3 cuotas. La mediana. Para hallar la mediana se usó la fórmula para datos no agrupados cuando n es par. La fórmula es 1 medio de la posición de n medios más la posición de n medios más 1. Quiere decir que el 50% de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú tiene 5 pensiones pendientes. Del mismo modo se sacó la moda. Como todos sabemos, la moda es el dato que más se repite y encontramos que el dato que más se repite es 5. Quiere decir que la cantidad más frecuente de cuotas pendientes de los alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú es 5. Para hallar la varianza de los datos anteriormente mencionados, se utilizó la fórmula donde la sumatoria de x menos el promedio elevado al cuadrado multiplicado por f minúscula inicial sobre n. Y la varianza entre los datos anteriormente es de 4.13. Del mismo modo hallamos el coeficiente de variación, que viene a ser la varianza sobre el promedio multiplicado por 100, y en este caso viene a ser 148.31%. La siguiente variable que se tomó en cuenta fue la cuantitativa continua, que viene a ser el tiempo de reprogramación de cuotas. Para hallar las medidas de tensión central, primero se halló la media aritmética con los datos anteriormente mostrados. Se usó la fórmula
la sumatoria de XI por FI sobre N, donde la media aritmética viene siendo 6. Eso quiere decir que el tiempo promedio de reprogramación de cuotas de los alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú es aproximadamente 6 meses. La mediana. Usamos el método para datos agrupados. Empezamos dividiendo la cantidad de datos sobre 2. 42 sobre 2, 21. Nuestro punto de partida o nuestro punto de estudio sería el tercer valor. Aplicamos la fórmula dándonos como resultado 6. Eso quiere decir que el 50% de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú quiere reprogramar sus cuotas pendientes en un plazo máximo de 6 meses. Del mismo modo, para hallar la moda se utilizó el método para datos agrupados. Aplicamos la fórmula dándonos de resultado 9. Eso quiere decir que la cantidad más frecuente de meses para reprogramar las cuotas pendientes de los alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú es 9 meses. Del mismo modo, hallamos la varianza para los datos ya mencionados, donde la fórmula nos indica que es la sumatoria del XI menos el promedio elevado al cuadrado por FI sobre N, dándonos como resultado 3.39. Para hallar el coeficiente de variación, solamente tenemos que dividir la varianza sobre el promedio multiplicado por 100, que en esta oportunidad nos da 53%. Y para finalizar, las conclusiones que trajo nuestro trabajo. Se concluye que a partir de la investigación realizada, los estudiantes de un total de 42 alumnos encuestados de la Universidad Tecnológica del Perú, sede Lima Centro, 13 alumnos tuvieron que solicitar su reprogramación de pagos. De los 42 alumnos, el 15% de los alumnos fueron despedidos de su trabajo y pidieron reprogramación de sus pagos. Ahora mencionaremos algunas recomendaciones que planteamos como grupo. En primer lugar, se recomienda a la universidad entender la crisis económica que estamos pasando actualmente a nivel mundial por motivo del virus llamado el COVID-19. En segundo lugar, se recomienda a la universidad que realice una investigación de sus estudiantes sobre sus gastos personales y sobre su situación laboral. Por ello, pueden tener una información más precisa para que realicen alguna solución económica en las pensiones. Eso es todo, muchas gracias.